Anunciamos que íbamos a hablar con Daniel Chaschetti y es lo que estamos inaugurando en este momento, en este bloque, el diálogo, la entrevista con Daniel, politólogo, docente de la Universidad de la República, que se especializa en la actividad del Parlamento, en una semana en la que el Parlamento ha sido noticia, lo sigue siendo, pero me estoy refiriendo fundamentalmente a la definición de la votación del proyecto de ley de rendición de cuentas en la Cámara de Representantes. Daniel, bienvenido a La Mañana de la Diaria, es un gusto que estés por acá. Gracias por la invitación. Estoy contento de estar en este lugar que tiene tanta historia, ¿no? Lo conocí como el Vasquito. El Vasquito, claro. Sabés que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, que fue el entrevistado en el primer programa, antes de entrar al aire, nos contó que se crió en esta zona. Claro. Y mencionó al mismo bar que estás mencionando vos. Se llamaba así, el Vasquito, claro, antes de ser Bacacay. Claro, sí, ¿no? De toda la vida era el Vasquito, luego se llamó Bacacay, ahora Café La Diaria, pero es una esquina fantástica de Montevideo y bueno, hacer un programa de televisión, un streaming acá me parece es una gran idea. Sí, es un privilegio, te diría. Totalmente. En muchos aspectos y lo estamos disfrutando mucho. ¿Qué primera impresión te dejó esto que ocurrió en la madrugada de ayer, en una sesión extensa de la Cámara de Representantes, en la que, a lo que ya se sabía, los votos para la aprobación en general del proyecto de ley de rendición de cuentas, se le sumó también la aprobación de los artículos más controversiales asociados al aumento del tope del endeudamiento, a partidas presupuestales para financiar deuda de ACE, compromisos vinculados al ferrocarril central y también posibilidades de financiar medicamentos de alto precio, producto de que Cabildo Abierto le dio sus 2 votos al Frente Amplio, que en esos temas en particular no iba a tener el apoyo del resto de la oposición. ¿Cómo viviste esa definición? Que fue quizá la primera gran definición de una de las cámaras, aquella en la que ningún bloque tiene mayoría desde que se instaló el Parlamento en 15 de febrero. Mirá, hay 2 perspectivas para analizar esto. Una es analizar la política sustantiva. Yo diría que era la política sustantiva, digamos, suponía una serie de decisiones del Parlamento que eran delicadas porque ponían, en cierto modo, en juicio a la gestión anterior, ¿no? Es decir, se está pidiendo más dinero para resolver asuntos que dejó pendiente el gobierno de la coalición que hoy está en la oposición. Entonces se sabía que estos temas iban a ser difíciles, delicados. También estaba el tema del aumento de la deuda, que yo no recuerdo nunca que el Parlamento le haya negado al Poder Ejecutivo, por lo menos del 85 para acá, aumentar topes de endeudamiento. Sabes que por Constitución el gobierno tiene que pasar por el Parlamento. Eso no es así en todos los sistemas políticos, ¿no? Bueno, en Argentina se sigue diciendo hasta hoy que el expresidente Mauricio Macri tomó el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso, claro, por ejemplo. Entonces, digamos que Uruguay tiene esa regla. En general, en el Parlamento se analiza, pero siempre se le da, se ayuda al gobierno a que, bueno, si tiene un buen fundamento, poder tomar esos préstamos. Pero bueno, digamos que el gobierno logró su objetivo, es un éxito para el gobierno. Pero acá está la segunda parte del análisis, que creo que es el más fructífero, porque yo creo que nos está mostrando un poco cuáles son los dilemas que tiene el gobierno para enfrentar decisiones que necesitan modificaciones legales. O sea, en Uruguay la mayoría de las políticas públicas se mueven con resoluciones ministeriales, pero las reformas de las políticas públicas en general exigen leyes, hay que pasar por el Parlamento. Entonces, el gobierno cada vez que quiera modificar una política pública, modificación sustantiva, porque algunas pueden modificarse por decreto. Por ejemplo, viste, Antel tenía unos subsidios a los canales privados. Sí. Eso es una decisión de Antel. El directorio nuevo lo cambió. O, por ejemplo, digamos, la política exterior. Con el gobierno de Lacalle, Uruguay está alineado con Israel, ¿no? En el conflicto Israel-Palestina. Hoy está en una situación en el medio, se movió. Para eso no se necesitaban leyes. Pero si quiero reformar una política pública, tengo que ir al Parlamento. Entonces, en el Parlamento hay una situación ambigua, que no es casual, es el resultado de las urnas, de la elección,
y del diseño que tienen las cámaras. La Cámara de Diputados tiene 99 miembros, el Senado tiene 30, lógicamente, y además tiene un premio para el partido ganador, que es la presidencia. O sea, la vicepresidenta de la República en este caso. Exacto, y digamos que por esas cuestiones entre aritméticas y del azar, tenemos que el Frente Amplio tiene una mayoría bastante holgada en el Senado y no tiene mayoría en la Cámara Baja. Por tanto, desde el Frente Amplio hay un doble sentimiento. Por un lado controlamos, por otro lado no controlamos. Pero cuando uno pasa raya y analiza el proceso legislativo, porque las dos cámaras tienen las mismas funciones en el proceso legislativo, no es Reino Unido, donde lo único que vale es la Cámara Baja, claro, o Francia, donde lo único que vale es la Cámara Baja. Esto es un sistema con un bicameralismo simétrico, las dos cámaras tienen las mismas funciones. No tener mayoría en una es una situación de debilidad del gobierno. El gobierno está en minoría, por más que tenga la mayoría en la Cámara de Senadores. Hasta que el gobierno no asuma claramente este punto, y asumirlo supone tomar medidas para resolver el problema. ¿No lo asumió? No. Te voy a explicar por qué yo creo. Es una inferencia que hago, ¿no? No es que me levanté y se me ocurrió esto. Es una inferencia. Cuando un gobierno está en minoría, puede hacer varias cosas. Lo primero es armar un acuerdo y compartir el gobierno. Eso hizo la Calle Pou. El Partido Nacional tenía 30% del Parlamento, formó una coalición, tuvo el 56%, tuvo algunas dificultades para legislar, pero eran adentro de su coalición. El Frente Amplio no hizo coalición, dijo, bueno, tenemos que conseguir 2 votos en diputados y lo vamos a lograr. Dado que no armaste una coalición, la coalición es el mejor acuerdo porque es un acuerdo permanente durante un periodo largo de tiempo. Si no tenés ese acuerdo, tenés que ir a negociar caso a caso. Proyecto a proyecto. Exacto. Pongamos que capaz que tenés suerte y lográs un paquete de proyectos, pero lo cierto es que es un juego reiterado. Es decir, todo el tiempo se inicia ese juego. El juego consiste en cuáles van a ser los 2 votos que van a permitir aprobar proyectos de ley en la Cámara Baja. Y ahí hay una serie de actores a los cuales el gobierno debería identificar y conocer qué proyectos puede acompañar cada uno. ¿Quiénes tienen 2 votos? Cabildo, sí, Identidad Soberana, Partido Colorado y Partido Nacional. Son 4 actores. Incluso dentro de los partidos tradicionales están los sectores políticos y se podría negociar también, pero yo no veo que el gobierno tenga un trabajo sistemático para conseguir esos 2 votos. Pero ahora, si en este caso, hoy informan, por ejemplo, El País y El Observador, que el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, hace semanas mantuvo diálogos con Perrone, uno de los 2 integrantes de la bancada en la Cámara de Representantes de Cabildo Abierto, reuniones que fueron reservadas en la Torre Ejecutiva, y finalmente, ya con la diaria, digamos, del 18 de junio en la mano, podemos decir que Cabildo Abierto dio sus votos. ¿No se hizo eso finalmente que reclamás? Bueno, a ver, ¿cómo te explico? Antes de que entrara, o cuando entró el proyecto de ley, nadie dentro de la bancada del Frente Amplio podía asegurar que los 2 votos estaban. Si fue un acuerdo a puertas cerradas y digamos que se develó a último momento. Pero lo que parece bastante claro es que el gobierno debería tener muy claro, antes de enviar el proyecto, cuáles son los 2 votos que le van a permitir aprobar, porque en realidad no se puede apostar al sentido común. ¿Cuál era el sentido común? Bueno, ningún parlamento le negó a ningún gobierno aumentar el tope de deuda cuando hay realmente problemas. Pero ese sentido común no está escrito en piedra y se puede vulnerar porque el juego político tiene esas cosas. Cuando empieza la competencia, la discusión se eleva, se vuelve estridente y bueno, muchas veces se terminan tomando decisiones que son perjudiciales para todos. Entonces digamos que el juego se va a reiterar todo el tiempo durante los 5 años. Segundo punto, la oposición. La oposición no es un actor unificado, está compuesto por 4 partidos. En realidad 5, no mencioné el Partido Independiente, claro, pero el Partido Independiente tiene un solo voto. Vos hablaste de los que tenían 2. Claro, es decir, desde el punto de vista del proceso legislativo, el Partido Independiente
no es relevante. A menos que se consiga un disidente de un partido grande o de algún otro partido. Por el momento no hay disidentes o diputados que estén dispuestos a dar el voto. Por ejemplo, cuando en el 2017 Gonzalo Mujica se fue del Frente Amplio, el Frente Amplio quedó con 49 votos y consiguieron el voto de Fernando Amado. En una rendición de cuentas también. Exacto, en aquel momento. Pero Fernando Amado se ofreció, porque dijo, bueno, yo quiero esto en educación, esto. Lo llamó Tabaré Vázquez, fue a la Torre Ejecutiva, arreglaron. Fue una rendición muy interesante porque hubo artículos que salieron con mayoría opositora y otros con distintas mayorías integradas por el Frente Amplio. Algunos con Unidad Popular, que en aquel momento estaba en el Parlamento, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces digamos que, bueno, un punto es que el gobierno debería evitar que la oposición coordine y se unifique. Para eso también hay que trabajar. Lo que yo veo es que hay una serie de episodios, desde, digamos, la ley de municipios, donde los artículos que el Frente Amplio, había dos municipios, dos creo, uno en Rocha y uno en Florida, que el Frente Amplio quería crear y se bloquearon. La ley del CASMO, que finalmente salió a favor del gobierno, pero que se le complicó también, la ley de la caja de profesionales y ahora la rendición. Son 4 episodios. Y digamos que este es el primero donde la oposición se quiebra. O sea, Cabildo actúa diferente que los otros. Y bueno, para lograr que no estén unificados, también hay que trabajar. Entonces yo diría que esto es muy relevante el trabajo estratégico. Yo le llamo pavimentar el camino. O sea, cada proyecto de ley debería tener el camino pavimentado. Capaz que, como vos decís, Alejandro Sánchez está haciendo eso. Me parece como que es el único camino que tiene el gobierno, y esto es demasiado importante. Escuché a algún actor del gobierno decir, no vamos a mandar proyectos de ley. Bueno, quien dijo eso no tiene noción de que para gobernar hay que aprobar muchas leyes, claro. Y cualquier medida, por ejemplo, una medida que modifica un artículo de la LUC es la de bajar los topes. Para las transacciones en efectivo. Exacto. Y eso está integrado al proyecto de ley antilavado. Exacto. Eso entró como un proyecto de ley, y es un ejemplo de que cualquier política pública va al Parlamento y se necesita de antemano tener claro quiénes pueden apoyar ese proyecto. Me interesa tu mirada con respecto a los ruidos que... Me faltó lo último. Ahora, para conseguir esos 2 votos, vos tenés que negociar. Y en política y en el Parlamento se negocia de 2 maneras. Ponés en juego la modificación del proyecto, o sea, los contenidos sustantivos, o haces otras clases de transacciones extra parlamentarias que pueden ser, digamos, promesas futuras de sacar determinadas decisiones, promesas futuras de tomar determinadas decisiones ministeriales en ciertas áreas, o entrega de cargos a quien te va a dar los votos. No veo tampoco en esta área que el gobierno sea consciente de que esas son las monedas de cambio. Pero no es muy temprano para decirlo, cuando en realidad dentro de poco va a llegar al Parlamento un proyecto enorme, que es el proyecto de ley de presupuesto. ¿No habrá ahí algo que a Cabildo Abierto le interesa? Bueno, puede ser, pero, por ejemplo, yo vi con sorpresa la designación de las embajadas de Argimón y H, ¿no? Y yo pensé, bueno, acá hay una negociación que está pensada para conseguir esos 2 votos, ¿no? Porque, bueno, no sé, una del Partido Colorado, otra del Partido Nacional, pero resulta que no fueron utilizadas de esa manera. No tenían el apoyo ni el acuerdo previo de sus partidos. Exacto, o sea, es como dilapidar una parte de los recursos. Lo pongo como ejemplo, porque, bueno, el Estado es grande y porque tal vez debería explicar esto, ¿no? Para nosotros de la ciencia política, los partidos políticos tienen 3 tipos de incentivos, ¿no? Las políticas, para eso tienen programas, los votos y los cargos. En cada momento del periodo de gobierno, eso es una ecuación. En algún momento pesan más los votos, en otros momentos pesan más los cargos, en otros momentos pesan más
las políticas. Digamos que al comienzo del gobierno es muy relevante los cargos porque se están completando. Eso ya se repartió, ya se bueno, terminó, o queda algo abierto. Y bueno, no tengo claro, pero tal vez queda muy poco. Entonces, eso ya no lo tenés como moneda de cambio o te queda muy poquito. Entonces, entran en juego las políticas. Tenés que hacer transacciones programáticas y a medida que pase el tiempo, ya las políticas van a interesar menos. Porque lo relevante va a ser los votos. Porque ya el clima preelectoral distrae. Exacto. Entonces, digamos que, bueno, este marco lo tiene que tener presente el gobierno. Yo creo, mira, lo comparamos con la calle Pou. Y la calle Pou, yo creo que este tipo de cosas lo tenía bastante claro. De hecho, uno de los fundamentos, sabés que nosotros criticamos mucho el paquete ómnibus de la LUC, ¿no? Dijimos, es un disparate mandar 500 artículos. Que llegaron al Parlamento por allá por abril del año 2020. ¿Y cuál era la respuesta que nos daban? Mirá, me decían, nosotros armamos una coalición, no sabemos cuánto va a durar. No sabemos cuánto va a durar, si Cabildo se va a quedar los 5 años, si se va a quedar un año y se va a ir. El Partido Colorado se va a quedar porque tenemos un acuerdo más sólido. Pero esa era un poco la incertidumbre que tenían. Y digamos que, bueno, que en realidad tener presente de que a medida que pasa el tiempo, cada vez es más difícil conseguir acuerdos, porque se acerca la elección, es muy relevante. Entonces, digamos, estamos viviendo el mejor momento para negociar, hacer transacciones y pasar la agenda de gobierno. Entonces, digamos que, bueno, que el gobierno debería tenerlo esto muy presente. Capaz que lo tiene. Yo hasta ahora, mirando los hechos, no lo observo. Capaz que hay una información que se me pasa, pero hasta ahora no lo vi. Se habla de lo de Sánchez, en este caso en particular, del secretario de la Presidencia, hablando con mucha antelación con Perrone. Alguna nota periodística dice, aprovechando el conocimiento previo que tenían de su convivencia por poco tiempo en la Cámara de Representantes al comienzo del periodo pasado, cuando Sánchez todavía no era senador, porque estaba Mujica todavía. Exacto, sí. En el Parlamento, el expresidente José Mujica. A mí no me cabe duda, Sánchez y se habla también de un rol importante a nivel de la bancada del Frente Amplio en Diputados, del coordinador Mariano Tucci, que es diputado del espacio 609, que hay quienes dicen que era el que estaba más cerca de saber, incluso cuando otras personas de la bancada capaz que no lo sabían, que iba a ser finalmente Cabildo Abierto. Bueno, mira, cualquier profesor que enseñe negociación te va a decir 3 o 4 cosas que son básicas. Primero, para negociar hay que tener muy claro quién es el que lidera la negociación. Y yo ahí tengo una duda, ¿viste? Porque por momentos, por ejemplo, en otros gobiernos del Frente Amplio era muy relevante el vicepresidente. Nino Boa, Danilo Astori. Topolansky en el final del gobierno de Vázquez. Acá lo que veo es Cose está por fuera del juego, ¿no? ¿Sí? Y me parece, no la he visto liderar ninguna negociación o hacerse cargo de la agenda. No es porque ella no quiera, digo porque en realidad la definición está en otro lugar. Ahora, ¿las y los negociadores son visibles para la opinión pública o eso pasa de las puertas de los despachos hacia adentro? Yo digo que el ciudadano común probablemente no lo vea, pero para alguien que está especializado en estudiar el Parlamento, cuando el negociador está claro, lo identificás, ¿no? Por ejemplo, mencioné a Nino Boa. Nino Boa participaba de gabinetes que eran semanales, o sea, él tenía clara cuál era la agenda de gobierno. Yo lo entrevisté y me lo relató. Él se reunía el lunes el gabinete, el martes estaba reuniendo a los coordinadores de bancada, o sea, semanalmente estaba planificado el trabajo. Vos me podrás decir, bueno, tenían mayoría, es verdad, pero más aún, en esta situación, la coordinación debería ser más firme. No veo que Carolina Cose esté liderando eso. Pacha Sánchez, bueno, parece razonable, un legislador, uno de los mejores legisladores que tenía el Frente Amplio, con una gran experiencia y que se llevaba bien con todas las bancadas. Parece claro que el Pacha Sánchez debería ser como el gran negociador. Adentro de la bancada, sí, bueno, el coordinador de la bancada, el presidente de la Cámara, Sebastián Valdomir, es muy importante, pero bueno, me imagino que ahí debería existir una coordinación, tal vez la haya. Yo hasta ahora no tengo claro si son muchos actuando a la vez, no tengo claro si están coordinados. Son todos del mismo sector, uno esperaría que estén coordinados. Lo segundo, identificar los interlocutores, ¿no? Están claramente Perrone marcados, es uno, clarísimo. En el caso de la Cámara de Representantes. Exacto. Además son dos.
La otra banca es de Silvana Pérez Bonavita, que fue sustituida por su suplente en la sesión de la que estamos hablando. Claro. Y bueno, no tengo claro si, por ejemplo, si con Salle hay algún tipo de conversación, parece bastante difícil. En este proyecto de ley votó todo el proyecto, o sea, rechazó la totalidad del Claro, proyecto. pero además las actitudes de Salle en los últimos tiempos como que hace difícil establecer un vínculo. Igual lo deberían construir porque tiene los 2 votos. Y bueno, y dentro del Partido Nacional y del Partido Colorado, digamos, están los sectores, ¿no? Ahí es muy importante la construcción de un vínculo, digamos, con Pedro Bordaberry, con Ojeda. Bueno, pero ahí eso es interesante. Estás hablando de senadores que son en algunos casos líderes partidarios, en otros líderes de sector, dentro de los grandes partidos de la oposición, primero Partido Nacional, después Partido Colorado. Desde el Frente Amplio, a propósito del otro proyecto pesado que todavía está abierto, que es el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, se puso como ejemplo lo que introdujo la oposición en la Cámara de Representantes y cómo ahí hubo diferencias con lo que piensan senadores y senadoras de la misma oposición, o sea, diferencias entre cámaras dentro de la oposición, una picardía para decir algo así como, ojo que tampoco la oposición tiene entre sus propios integrantes dentro del mismo partido, según la Cámara en la que estén, con respecto por lo menos a ese tema, una postura alineada, y por ende nos cuesta mucho entender con quién hay que hablar y si eso representa a todos o no. ¿Qué decís a propósito? Y bueno, eso es una prueba clarísima de algo que dije hace un rato. El sentido común no vale en esto porque el juego político lleva muchas veces a tomar decisiones contrarias a sus propios programas. Pongamos un ejemplo. Ministerio de Justicia. Todos los programas de los tres grandes partidos lo tienen en su programa. Uno debería decir, bueno, el Ministerio de Justicia va a salir. Ahora, ¿yo puedo firmar 100% de que va a salir? No, porque puede haber determinados factores que lo terminen bloqueando. Factores vinculados con la competencia política. Entonces, no es tan simple ni uno se puede adelantar tan fácilmente a algo que a priori podría ser razonable y lógico, pero que luego no lo es. En el caso de la caja provisional es muy curioso la paradoja que se genera, porque el Frente Amplio termina teniendo un proyecto muy parecido al que presentó el gobierno de Lacalle Pou, y que el Frente Amplio rechazó. Y ahora tenemos la misma situación, el mismo resultado, y con los actores con una posición, digamos, inversa. Perdemos todos. Entonces ahí me parece que necesita sinceramiento, humildad. Si vos estás en minoría, vos tenés que ser el más humilde de todos. No, cobrar cuentas, tenés que saber en qué momento cobrar cuentas. No puedes estar todo el tiempo cobrando cuentas, porque en realidad lo que te va a pasar es que vas a empeorar las condiciones de negociación. ¿Y qué hay que decir del estilo de ejercicio de la presidencia de la República en este contexto de Yamandú Orsi? Yo tengo la impresión, lo hemos venido conversando acá en los últimos programas, de que en las últimas semanas ha levantado el perfil del presidente, aparece casi todos los días en actividades en las que se presta la rueda de prensa con los medios que muchas veces van a esas actividades no por lo que se presente, por el proyecto privado, público que sea, sino porque saben que va a estar el presidente. Y le preguntan por los más diversos temas, y Orsi está entrando en ese juego, y a veces, cuando le preguntan, o incluso en los discursos que da, si son actividades sobre todo oficiales, aprovecha para, me da la impresión a mí, reivindicar su estilo. El otro día dijo algo así, en un tono fuerte, como que quien esperara que él viniera a patear en la estantería, que esperara sentado, es decir, una defensa radical de su moderación, aunque parezca un contrasentido. Primera pregunta, ¿vos tenés la impresión de que Orsi efectivamente está elevando el perfil y de alguna forma buscando defender ese estilo que a veces le genera cuestionamientos incluso dentro del propio Frente Amplio? Me cuesta responder esa pregunta, porque sabes que esto me pasa a mí, capaz que vos lo compartís, pero como que Orsi, 10 años de intendente, antes 10 años de secretario general, pero él actuaba en una intendencia y del interior. O sea, no lo tengo, su estilo no está, no lo tengo claramente identificado. Me guío por las personas que conocen su gestión, que en general son muy positivas, y eso lo confirman su popularidad y el hecho que ganó una elección presidencial, digamos. Pero no lo logro encasillar. Con esto es lo que te quiero decir. Yo tengo en mente como 2 modelos. No son teóricos, es más bien mirando la historia reciente, ¿no?
está el modelo, yo digo Mitterrand porque es el modelo, cuando habla el presidente habla el Estado, y ahí ubico a Sanguinetti y a Vázquez. Son como un estilo, ¿viste? Hablar menos. Hablan poco y cuando hablan cosas pesadas, ¿no? Laudan, definen. Exacto. Y después está el otro estilo, ¿no? Que es el estilo más llano, de conferencia permanente, digamos, mucho más llano, que es Jorge Valle, la calle Pou, Mujica, ¿no? Que todo el tiempo están respondiendo. Entonces yo, viste, hay momentos que a Orsi se me mueve para un lado y otros momentos para otro. ¿Pero identificás que está hablando más? Sí. Y yo creo que ahí, viste, lo que me pregunto es si le conviene, si en verdad es un estilo natural, porque en el caso de la calle Pou, Mujica y Valle era su verborragia natural. Y la calle Padre, viste, también, pero bueno, no llegaba para mi gusto al nivel de Valle, la calle y Mujica, ¿no? Que una cosa increíble, paraban en cualquier lugar y te sorprendían, no paraban de sorprenderte. Entonces, bueno, tal vez está haciendo como sus primeras armas, ensayando. Yo creo que está saliendo más porque cuando se hizo el balance de los 100 días, que es como una convención, decimos, bueno, los 100 días, esto viene de los 90, ¿viste? Cuando estaban impulsando las reformas estructurales y las políticas de shock, ¿no? Y entonces los presidentes en los 90 decían, en los primeros 100 días, bueno, quedó eso. Entonces a los 100 días se hace una evaluación y bueno, en general las evaluaciones no fueron del todo buenas, ¿no? Es decir, como que había gusto a poco, ¿viste? Entonces yo creo que el gobierno como que se puso las pilas y creo que está en ese plan, ¿no? De hablar más, de salir más. Pero esto es un juego largo, dura 5 años. No quiero entrar en las metáforas futbolísticas, pero es un juego largo. Y digamos que lo interesante sería construir una forma sólida, consistente de comunicación. Y creo que están buscando eso, ¿no? Más allá de la comunicación, Orsi es un presidente que ha llegado a decir que él valora las continuidades, ¿no? Casi que... Sí, eso es algo bien uruguayo. Bueno, claro, pero también está claro que a una parte de la gente que lo votó eso no le debe caer nada bien, sobre todo a los sectores del Frente Amplio más críticos con, a la democracia tampoco. Con la gestión de la calle Pou. A lo que voy es, me da la impresión de que hay en ese discurso casi que una prolongación de la celebración de los 40 años de democracia y de lo que el mismo Orsi dijo ante la Asamblea General el día que asumió. A lo que voy es... volviendo a este contexto de falta de mayorías en la Cámara de Representantes y de necesidades de acuerdo, ese tono de Orsi puede hacer más probables justamente la concreción de esos acuerdos que el gobierno de antemano no tiene asegurado. Exacto. Yo digo que ahí está el fuerte de Orsi, ¿no? Fíjate que me acuerdo no me acuerdo el año, pero fue todo muy, muy próximo en el tiempo. Mientras Cose no logró juntar los votos en Montevideo para conseguir la aprobación del préstamo para la parte de limpieza. Limpieza y saneamiento, finalmente lo de limpieza quedó afuera, claro. Precisaba mayoría especial y votos de la oposición. Consiguió los votos para su fideicomiso y pudo tener dinero para hacer obras. ¿Y cómo lo consiguió? Y uno por uno, ¿no? Se iba a un bar con un edil colorado y luego con uno blanco. ¿Viste? Esa es la fortaleza. Entonces, digamos, ese es el camino. Porque si estás en minoría y cuando vos tenés que votar un préstamo internacional a nivel departamental, siempre estás en minoría, necesitas 2/3 de la Junta, 21 votos. No, casi nunca tenés 21 votos. Entonces, si no tenés los 21 votos, tenés que conseguirlo. Eso es una situación de estar en minoría. Y yo diría que, bueno, eso lo ayuda a Orsi. Ahora, es imperioso que haya cambios, porque ese es un problema de democracia. O sea, ¿por qué vamos a votar? Vamos a votar para producir un resultado. Ahora, si vos cambiás el gobierno, tienen que cambiar las políticas públicas. Si no, la gente va a decir, ¿para qué fui a votar? Entonces, es que en el 2020 pasaba lo mismo. Yo me cruzaba con gente votante del Frente Amplio, estaban enojadísimos. Yo les explicaba, mirá, hubo un cambio. Tiene que haber modificaciones. No te van a gustar, es cierto, pero tiene que haber. Si la democracia no garantiza eso, nos queda complicado. Porque, es decir, esto no es un gran consenso y vamos a estar todos de la mano.
Por algo hay partidos, por algo hay programas, hay distintas preferencias, hay visiones de izquierda, de derecha. Entonces los resultados de una elección donde se cambia el gobierno tiene que ser un cambio en la política gubernamental. Entonces, digamos, es una tensión. Por un lado, Orsi sabe que tiene que cambiar políticas públicas, pero por el otro lado tiene que llevarse bien con la oposición porque necesita la ayuda en el proceso legislativo. Bueno, ahí está el desafío y ahí está el arte de manejarlo. Si él hubiese construido una coalición como hizo Lacalle Pou, estaría tranquilo y su juego sería otro. Pero en estas circunstancias, mira, hay que mirar el primer gobierno democrático, el de Sanguinetti. Sanguinetti estaba en minoría. Pero Sanguinetti, viste, hizo un juego, tenía claro los interlocutores que eran Wilson y Seregni, pero durante 5 años él sacaba leyes con el Frente Amplio y leyes con el Partido Nacional. Era un tiempo en el que no se hablaba de bloques políticos como los de ahora, que son casi 2 mitades, ¿no? Era un juego de tercios o de 2 partidos grandes con el Frente Amplio que votaba en el entorno del 20%. Es cierto, pero en realidad lo que necesitaba Sanguinetti conseguir eran 8 diputados. El Frente Amplio necesita conseguir 2. Y Sanguinetti los conseguía. En algunas sufrió derrotas. Por ejemplo, la ley de caducidad. La ley de caducidad la escribió el Partido Nacional, Gonzalo Aguirre, porque la ley de Sanguinetti, el Senado se la votó en contra. Eso fue en julio y al final Wilson dijo, bueno, le sacamos la castaña del fuego. Esa es la frase de Wilson. Pero, digamos, tenés que trabajar para eso y asumir de que tenés una debilidad. Y yo creo que ahí capaz que podría rendir muy bien Orsi, porque todos los testimonios sobre cómo gobernó 10 años Canelones van hacia ese lugar. Daniel, muchas gracias por la visita y hasta una nueva oportunidad. No, al revés, gracias y darme la oportunidad de hablar de estos temas que, bueno, a mí me apasionan y yo creo que en este momento son cruciales para entender cuáles son los desafíos que tiene el gobierno. A nosotros también y seguramente a la gente también. Hasta la próxima.